¿Cómo recibimos la salvación? ¿Cómo se recibe esta salvación? Somos salvos por fe. Lo hemos repetido varias veces, en la fe no es por obras, no es por mérito humano, no es porque nosotros hagamos algo o dejemos de hacer algo. Debemos oír primeramente el Evangelio. Aquí mismo también en Efesios tenemos ese pasaje, que lo hemos ocupado en las predicaciones. Yo hablo como de momentos, pero los momentos son juntos, en el mismo instante hay varios momentos. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nuevamente el Espíritu en lo que es la salvación, la Santísima Trinidad obrando en la salvación del hombre. Así que se debe oír el evangelio, se debe, como dice aquí, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo creído, luego somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando confiamos totalmente en el Señor Jesucristo. Eso es creer, eso es fe. Eso es una palabra más entendible, la confianza, la fe. Depositar todo nuestro ser en una persona y en la persona del Señor Jesucristo. Hay un hermano de los que ya no está con nosotros que predicaba y él decía, la fe nos salva. Y de repente suena raro escuchar eso, que la fe nos salva. Porque todos tenemos fe en algo. Él decía, la fe nos salva, pero su frase continuaba y decía, la fe en el Señor Jesucristo, esa salva. Esa es la única fe salvadora, cuando depositamos toda total confianza en el Señor Jesucristo. Y Romanos 1:16, lo vimos por ahí, que fue un texto que cambió la historia de un hombre, de un reformador. Todo el contexto estaba leyendo Romanos 1 y llegó a estos dos textos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esos fueron los textos que cambiaron la vida de Martín Lutero. La fe, no la obra. Y eso lo hizo cambiar totalmente lo que él pensaba. Él estaba, como muchos en la misma religión, trabajando para su salvación, haciendo obras para la salvación, haciendo méritos humanos para la salvación. Y él encuentra estos pasajes que fueron liberadores, que la salvación es por fe, no por mérito humano, no por hacer muchas cosas para Dios, sino que por fe depositar la confianza totalmente en el Señor Jesucristo. Arrepentimiento, obviamente, lo hemos considerado en otras oportunidades, que el arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Es un cambio de mentalidad. Las personas que comienzan a cambiar su forma de pensar se están arrepintiendo. Muchas veces cuando vemos personas llorando, golpeándose el pecho, lo asociamos al arrepentimiento, pero el arrepentimiento en sí es un cambio de mentalidad, un cambio en la forma de pensar. Yo pensaba de esta forma y leo en la palabra que mi pensamiento está malo y tengo que cambiar la forma de pensar que tengo referente a lo espiritual y tengo que sujetarme a la escritura, lo que dice la escritura. Ahí estoy arrepintiéndome, estoy cambiando, haciendo un giro, cambiando mi forma de pensar acerca del pecado y acerca del Señor Jesucristo. Y ahí viene el texto de Romanos, de confesar el nombre del Señor. Romanos capítulo 10, versículo 9. Yo hablaba algo del contexto. ¿Qué significaba confesar con la boca que Jesús era el Señor en el tiempo del Imperio Romano cuando es escrita esta carta? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El contexto, ¿cuál es? Si una persona andaba por la calle de Roma, la palabra Señor es curios,
Y el César, el emperador romano, que era una divinidad, era un dios, para el romano el César era Dios. Entonces decían también, el César es Curios, el César es mi señor. Ahora llega un grupo de personas diciendo que el Señor es otro, el Señor es Jesucristo, un judío de la provincia de Judea, bajo el Imperio Romano, que había muerto y había resucitado. Él era el Señor. Así que las personas se metían en un tremendo problema confesando al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Era la muerte misma. Los tomaban presos incluso en un tiempo. Después también lo echaron al Coliseo, a las fieras.